Sí. Empezamos con nuestro diálogo, comentarios, preguntas. ¿Quién Sí, y empieza? Elsa. si quieren ver alguna imagen en especial, díganme y les pongo de nuevo la presentación. Después no la compartes toda, Natalia. Perfecto. Gracias. Y sí, estaba insistiendo ahí en levantar la mano porque me voy a tener que salir a desconectar a la una, que me tengo que conectar a echar a andar una actividad que tenemos aquí. Si les interesa, se puede relanzar la UNASUR. Yo creo que no, ¿verdad? Que no es mucho del interés de este hermoso grupo, pero bueno, por eso mi insistencia. Por empezar, a mí me gustó mucho su trabajo, me gusta mucho el personaje, que bueno, que estoy conociendo ahora gracias a ustedes. Me parece, de verdad que yo estoy convencida de que es indispensable recuperar estos personajes. Yo no sé que ustedes son los expertos y qué tanto se le ha estudiado, qué tanto se conoce, pero sin duda, pues siempre se puede construir más, abundar en el conocimiento de ellos y, y eso, rescatarlos, ¿no? No solo a los políticos, no solo a otros que van por ahí surgiendo, sino los científicos. ¿Cómo no? Por supuesto que sí. Sí, yo de pronto al leer las primeras 11 páginas pensé estas del lugar de nacimiento, el origen, la formación, las aficiones. De momento me hizo pensar si no era un tanto extenso, pero me gustó mucho. Me gustó mucho porque creo que sí es necesario conocer el contexto. Pensé que es muy bueno contar con esa información porque ayuda a conocer mejor a estas personas. Y pensé, me llevó a pensar concretamente debe haber muchos, pero en dos trabajos, en dos libros. Uno de ellos, no recuerdo si es una biografía total o algún aspecto de la vida de Venustiano Carranza, un libro que escribió Javier Villarreal Lozano, un historiador coahuilense, eh, donde dedica, y se me va el nombre del libro, pero él habla mucho de Cuatro Ciénegas, más o menos en este sentido en el que ustedes abordan aquí Sinapecuaro. Él quiere explicar cómo el lugar en el que nació Venustiano, el lugar en el que creció y que se formó y donde llevaba su vida fue determinante para forjar su carácter, para formar sus intereses, sus alianzas, sus redes, así que pensé en él. Y por otra parte también pensé en una novela de Elena Poniatowska que se llama El universo o nada, que es precisamente de un astrónomo también, de Guillermo Haro, eh, su esposo, quien fue su esposo. Es una novela muy interesante, esto es literatura, pero bueno, tiene por supuesto que mucho de investigación. Y me hizo verla así, como conjugar estos dos trabajos, el de un historiador y el de la escritora. No sé, al leer estas páginas me hizo pensar en esto y en lo útil y en lo necesario que es porque yo pensaba, por ejemplo, en mi trabajo de Nemesio y dije, hubiera sido muy bueno abundar en lampazos, sí, como deshebrar ahí un poquito más y para dar todo este contexto. Eh, a ver, quería decir algo más y se me está yendo. mm, Pero bueno, particularmente eso, les decía que al principio pensé si era muy extenso, pero luego yo concluyo que a mí me parece muy útil, me parece muy bueno, me parece muy interesante todo esto. Y bueno, pues el personaje ya profundizar en ampliar la información en los siguientes apartados de que si era espiritista y el trabajo propiamente como astrónomo, bueno, pues para mí un deleite conocerlo, leerlo y pues me gustó mucho. Los quiero felicitar porque me pareció muy interesante y por supuesto que yo quiero ir al PAN de las 2 de la tarde allá sin Apecuaro, Natalia. Bueno, cierro mi micrófono. Gracias. Gracias, Elsa. Marisa está levantando la mano. ¿Puedo? Sí, adelante. Gracias. Sí. Es que si no me dan la palabra, pues cómo.
Bueno, yo primero agradecerles profundamente presentarme a un personaje que no había yo escuchado en toda mi vida. Y me parece fantástico y por eso creo que me congratulo de estar en este grupo porque de veras que todos los días aprende uno cosas nuevas de regiones totalmente distantes a las que uno suele trabajar, ¿no? Y creo que, y además un trabajo conjunto siempre no es fácil, ¿eh? Dos autores, yo cuando lo he hecho es complicado, entonces también los felicito por eso porque creo que es muy, muy, muy sugerente. Y tengo infinidad de preguntas, pero retomaría algo de lo que acaba de decir Nelsa en cuanto al entorno. Esa primera parte, a mí también en primera instancia me pareció que era un poco amplia, diciendo, pues a lo mejor hay que darle un poco más de espacio a otro, al personaje. Sin embargo, coincido con Elsa y se me ocurre, bueno, ahora con la explicación de Natalia de todo el entorno en donde nace el personaje, pues igual es un pueblo pequeño, que, bueno, pienso que igual pues si uno va hoy día a poblaciones pequeñas, puedes ver las estrellas así de fácil. En las grandes ciudades no se puede. Entonces, probablemente ese entorno muy pequeño, pues de algún lugar nació esa como gran afición de observación de las estrellas, ¿no? Y se me ocurre que es que en ese entorno probablemente pues como no había nada que hacer pues salían a caminar en la noche y veían las estrellas. Estoy diciendo a lo mejor una cosa muy, muy obvia, pero sí creo que a ese entorno a lo mejor se le podría dar como un sentido de cómo contribuye o cómo obra ese entorno para los intereses que posteriormente Felipe Rivera va a desarrollar, ¿no? Y tengo como preguntas, por ejemplo, hablan de una, por ejemplo, de que un día decidió que ya no iba a utilizar el apellido del padre. Entonces, como que ahí dice, pues un día, pues parece que se enojó con el papá y dijo, pues ya no uso tu apellido, ¿no? Creo que ameritaría como una explicación, ¿no? ¿Quién era ese padre? Que a lo mejor el padre era una persona que no era muy grata para la familia y que todos se divorciaron de él o alguna cosa así. Otra cosa que es también pregunta, que hablan que, bueno, que quién fue el padre, quién fue la madre, pero a mí me gustaría, por ejemplo, para también comprender al personaje, conocer también su entorno familiar porque cuando muchas veces abordamos a los personajes, decimos, bueno, pues tenían, no sé, 10 hermanos, ¿no? Y de esos 10 hermanos, ¿qué hacían esos hermanos? A lo mejor también son de estas vocaciones familiares que yo lo ignoro porque, o a lo mejor fue hijo único, ¿no? Pero creo que son pequeños elementos que nos permite conocer al personaje desde mi punto de vista más en su conjunto, ¿no? Y claro, y pues es evidente, como ustedes lo dicen en el texto, que era un hombre que que tuvo una posición acomodada, que tuvo una formación escolar privilegiada y que eso pues claro que ayudó y fomentó que él pudiera continuar con sus estudios, ¿no? Y insisto, son como preguntas también. Cuando hice el estudio para abogado, pues a mí me hubiera gustado saber en el entorno de Morelia quiénes fueron o sus compañeros de estudio, era gente que estaba vinculada con algo, otro tipo de actividades, porque lo hemos visto con otros personajes, por ejemplo, los que pasaron por la Escuela Nacional Preparatoria o que estuvieron en la Escuela de Jurisprudencia o en el seminario, cómo ese entorno de las amistades también te marca mucho tu personalidad, ¿no? Y que hace que comiencen a crecer como estas redes porque me da la impresión que me da la impresión de que esos vínculos adquiridos son los que le van a permitir, a final de cuentas, ir como obteniendo espacios en la política, desde ser el secretario de la prefectura de su pueblo natal, luego ser administrador de rentas del distrito, y entonces que a lo mejor podría ser
una vía para saber pues quiénes eran quienes lo rodeaban. Otra pregunta, por las vías matrimoniales, ¿él tuvo algún tipo de relaciones que pudieron apuntalar su posición o no? Porque nada más, pues que la esposa que compartían, bueno, la segunda esposa, ¿no? Que compartía sus intereses por la música, pero ¿quién era esa familia? No lo sé, no sé si eso también podría explicar este, su interés, si algún pariente estaba dedicado a este tipo de cosas, ¿no? Pues en cuanto a su vida política, bueno, pues es un porfirista, reeleccionista, está clarísimo, mercadista, y se iba por esas vías, ¿no? Tanto que llegó a ser presidente del Club Democrático para la reelección. Pero, mi otra pregunta, porque sucede con muchos de estos personajes de la provincia, ¿tuvo él algún vínculo con personajes de la alta esfera política nacional? Porque muchas veces, o con algunos personajes de la provincia, me acuerdo del caso del trabajo de Elsa, pues que siempre que el referente que llegue, que Pineda le da, o no sé, con alguno de estos de los grandotes, si él tuvo alguna vez un tipo de relación que le permitiera, que le abriera camino, ¿no? Dentro del espacio de la Ciudad de México, o fue por sus propios méritos como interesado en la astronomía. Y en cuanto a la parte del espiritismo, me quedan ahí como muchísimas dudas, porque como que dicen que no hay evidencia documental, pero que se puede inferir. Entonces, no sé, probablemente se me ocurre quiénes serían los personajes notorios de los grupos espíritas en ese momento, si él tenía algún tipo de relación. A mí, por ejemplo, se me ocurre, no sé si existía alguna publicación espírita de esa época, porque muy probablemente él publicó ahí, no lo sé. En el caso, por ejemplo, de los yucatecos, ahí casi todos publicaban alguna cosita. Entonces, si existiera alguna publicación, a lo mejor ahí lo podrían rastrear un poco, ¿no? Y sobre todo con los personajes que estuvieran más identificados con el movimiento espírita, porque queda ahí como que es como una suposición, pero que no tienen la documentación. Pero con relación a lo que está diciendo Lalo, como están en las pesquisas, seguramente algo aparecerá, ¿no? Algún personaje que lo pueda vincular de manera más directa. Y también luego, y ahorita Eduardo volvió a decir que tuvo correspondencia con, ¿cómo se llama? El francés, ¿cómo se llama? Flammarion, Con Camille. Flammarion, exacto, sí, pero no citan ninguna de esa correspondencia. ¿Existe o saben que tuvo correspondencia con él? Bueno, ahorita si quieren me lo comentan, porque si hay, a lo mejor valdría la pena sacar algunas cosas que las cartas hagan referencia a lo que significaba este hombre desde un pueblo michoacano con este señor que era tan importante en Francia, ¿no? Bueno, tengo muchas preguntas, pero me estoy brincando porque, y también ahí me queda también como ciertas dudas, porque dicen, bueno, él observó y comunicó que él descubrió esa estrella. Dan la noticia y qué casualidad, 3 días antes uno ya había levantado la manita, ¿no? Entonces, y se le reconoce al que 3 días antes no se bajó, cómo pudieron probar que eso había sucedido, pero ahí me surgen ahí como dudas. Una que puede ser que pues a lo mejor, pues cómo vamos a reconocer que algo tan importante lo haga un americano, un latinoamericano, cuando los meros somos nosotros, ¿no? Entonces, me da la impresión que podría haber sido una especie de jugarreta o no. Y por el otro, también me queda como una duda, porque dicen, bueno, a pesar de que dicen que no es el primero, se le reconoce
se le reconoce a nivel local, regional y nacional, y ponen una frase ahí en el texto que dice que la prensa lo reconoció, pero con ciertos matices. Entonces, yo quisiera, me hubiera gustado saber cómo la prensa mexicana hace un reconocimiento, pero al mismo tiempo dice, pero no fue el verdadero. Entonces, a lo mejor cómo matiza la prensa esa, ese, el sí y no reconocimiento a la vez del personaje, ¿no? Creo que, Eduardo, dijiste algo ahorita que me pareció fantástico y que me aclara mucho, que decían, bueno, a lo mejor fue el escocés primero, pero en América fue el primero. O sea, a lo mejor el matiz supongo que va por esa vía, ¿no? Y me vi, bueno, ya para, lo que pasa es que cerraron con que decía, que era un hombre de su tiempo. Yo ahí sí, sugeriría, y luego no voy a abundar porque casi que redacté 2 cuartillas de lo que creo que a lo mejor, como incorporarlo en estas redes, en estos vínculos, como un hombre brinca desde la provincia hasta llegar a lo que fue, ¿no? Y bueno, me queda así que a lo mejor como epílogo, porque me llama la atención de que estuvo como diputado durante el maderismo, y luego, yo diría que a diferencia de otros personajes que hemos trabajado, pues todos ponen pies en polvorosa. Entonces, no era una figura que haya temido por su vida o que haya temido como es el caso de muchos de los que hemos trabajado, que salen en el 14 todo rapidísimo. Sin embargo, él pareciera que no tiene ningún temor y se regresa a su pueblo, y pues ahí se queda muy tranquilo, y ya por lo que dicen, pues ya no hace actividades políticas, ya se hace poco visible, etcétera. Bueno, sería así como que grosso modo, y luego si quieren yo les mando aquí mis notitas, si las entienden. Gracias, ¿eh? Gracias, Marisa. Gracias. Muy bien, Marisa, muchas gracias. ¿Alguien Oye, más que tenga la oye, manita Rosario, levantada? tú nos dices si Este, en qué momento una, hacemos una como... persona Ok, más y ya, ok, porque vale. Marisa sí hizo la lista un poco grande. Perdón. Bien. No, Marisa, excelente. ¿Alguien que quiera participar? Javier, que son Alzó la mano, ok. Kate. Sí, primero había alzado la Ujú. mano ella. Sí, adelante. Kate, por favor. Ay, pues espero que no se escuche demasiado eco porque estoy en un lugar, en una sala de juntas. Pues felicitarlos, está muy interesante el trabajo y se me hace a mí muy difícil estudiar, o sea, aparte hay que entender ese contexto de la ciencia de la época. O sea, yo me quedaba mucho con la duda de este señor en Sinapecuaro con un telescopio que, bueno, nosotros en la casa teníamos un telescopio y yo nunca veía nada de lo que me decían que se veía, y eso son los telescopios de hoy, ¿no? Y cómo lo mapeaba, y esta idea de usar la fotografía. Yo me quedé un poco con la duda de cómo es que se podía tener precisión en dónde está una estrella que estás viendo en un cielo con un telescopio del principios del siglo. Este, creo que en relación con el contexto estoy de acuerdo, como que es que estaría bien amarrarlo un poco más al personaje y tal vez empezar el escrito hablando más del personaje y después del contexto. Creo que por eso a lo mejor nos hizo ruido porque empezamos a leer de Sinapecuaro y está uno como que, ¿y esto por qué? Ya después entendemos, ¿no? En el sentido que ahora pensamos en Sinapecuaro como un pueblito, pero en ese momento pues eran 13 distritos, ¿no? Entonces pues no era tan pueblito como ahora lo vemos. Y como en los poblados en general vemos cómo cambian sus jerarquías y su importancia, pues hasta por los cambios de la carretera, ¿no? O sea, cambios de la carretera, de los caminos donde están las estaciones de ferrocarril que van enalteciendo unos poblados sobre otros. Entonces, no sé si todavía hay algo que se puede hacer para entender su importancia, ¿no? en el momento.
Y pues no tomo más tiempo porque dijo Rosario que soy una persona más y creo que Javier también quiere comentar algo. Muchas gracias. No, gracias a ti, Gracias. Kate. ¿Quieres participar, Javier? Sí, muy rápido, doctora, muchas gracias. Pues extender las felicitaciones a los dos, me pareció un trabajo muy enriquecedor, muy agradable. También, pues ya la doctora Marisa vertió una serie de puntos muy, como siempre, muy de su estilo incisivo y sustancial, que ya ahí, pues ya algunas dudas que tenía también ya las vertió. Me parece que la cuestión del espiritismo se va a resolver también en gran medida en tanto se estudia la parte de la masonería, que ahí podrían encontrar algunas redes con algunos personajes importantes a nivel local, regional, incluso ligados a la Ciudad de México, ¿no? Un aspecto que me llamó también mucho la atención es la parte donde está la discusión ya en su rol de diputado federal en torno a la Universidad Nacional, de esta parte de la cuestión científica, el debate de las ideas de las reformas, de cómo debe de ser un poco más pues científico el asunto, ¿no? Y sería muy interesante ver si rescatar esa parte, sobre todo en el contexto de la coyuntura de reforma de esta institución, ¿no? Y que, sin embargo, ilustran que fue algo breve su participación en el Congreso, pero me parece que es bastante sustancial, sobre todo porque se, se muestran como un grupo o que está adherido a un grupo liberal muy, pues básicamente romántico a la política y todo eso, ¿no? Muy, muy interesante también esa parte. Por ahí vi una diapositiva que me llamó la atención, bueno, una diapositiva donde vean una serie de folletos y uno de ellos hacía, me parece que se relacionaba con el 10º Congreso Geológico, que se corresponde al de la celebrado en México en 1906. La pregunta era si saben si participó en dicho congreso o asistió, porque justamente ahora para el trabajo que estoy proyectando para este seminario en este año, voy a trabajar la figura de Ordóñez nuevamente, pero ahora enfocado justamente en la actividad que tienen los congresos geológicos, sobre todo el de México. Y sería interesante, ahora estoy buscando el documento de ese congreso, donde está la lista de invitados, pero ahora no lo encuentro, más bien no lo encuentro porque son como 700 páginas, y voy a ver si encuentro alguna relación con Felipe Rivera, y es que sí asistió, porque vi que estaba el folleto ahí, pero no sé si tengan algún dato sobre eso que sería muy interesante. Y pues de mi parte creo que sería todo, extender la felicitación. Ya muchos puntos pues fueron tocados por la doctora Marisa. Y pues nada, ¿no? Ahí dejo la cuestión. Gracias. Gracias, Javier. Pues Rosario, yo tengo una pregunta. Ahorita que ellos contesten, pero luego Perdón, puede creo. haber otra ronda, ¿no? sí, claro. Exacto. Esta es la primera Sí, ronda y exacto. después abrimos la segunda. Y bueno, Natalia y Eduardo tienen ustedes la palabra. Este fue el primer tiroteo. Bueno, Natalia, ¿quieres empezar? Y ahorita yo sigo. ¿Algún Sí, comentario? sí, gracias. Pues muchas gracias por los comentarios muy atinados, cosas que por ahí se nos habían escapado y que ahora vamos a poner más atención en ello y trabajar un poquito más en esas cuestiones. Y bueno, ya lo comentaba también la Elsa, que se tuvo que retirar. Y voy a leer así rápido su comentario que dice que Felipe Rivera, además de astrónomo, fue un gestor cultural de Sinapecuaro. Y pues sí, sí estoy de acuerdo con ella. Por eso nuestro interés en presentarles esta parte del contexto de dónde vivió, dónde creció, dónde se formó, porque como ya bien lo mencionaban, pues sí, este entorno donde él vivió, pues influyó bastante en el personaje en el que se convirtió y sobre todo en la forma en que él retribuyó después al pueblo con la escuela de música, con estos pequeños conciertos que hacían en su casa, con la gestión del Teatro Hidalgo. Entonces, sí, el hablar de este contexto, pues también ahí mismo amalgamamos todo este resultado que él
los resultados que él tuvo y que se vieron reflejados en la cultura hasta hoy en día en Sinapecuaro, desde su casa museo en Sinapecuaro. No hay museos más que la casa museo de Felipe Rivera. Entonces, por eso hasta la fecha pues sigue siendo un personaje muy importante. El jardín de niños de la cabecera municipal lleva el nombre de Felipe Rivera, y a pesar de ello, todavía hay gente, sobre todo los que son de otras tenencias, que no lo conocen tanto. Entonces, pues sí, también este era nuestro objetivo, ¿no? Que conocieran al personaje, y que si alguien que es de algún otro lugar del mundo lea y se imagine también cómo es Sinapecuaro, cómo es este lugar donde él nació, donde él vivió, cómo era ese lugar donde él se desempeñó y demás, ¿no? Y bueno, sí, fueron algunas comentarios que ya anotamos y que iremos trabajando en nuestra investigación. Y bueno, se me hace muy interesante esto que decía la doctora Marisa sobre los compañeros, sobre estos vínculos tanto con la familia, bueno, de sus familiares como sus amistades, que lo pudieron haber influenciado tal vez a ser abogado, a que le gustara la astronomía. Igual y alguien le dijo, oye, mira las estrellas, y de alguien le nació ese gusto, ¿no? Por la astronomía o por la música. Eso se me hace muy interesante. Yo creo que es una parte que tenemos que seguir trabajando y rescatar las amistades, estas influencias que pudo haber tenido en la escuela de Derecho o ya en su carrera política como diputado local, que después lo lanzaron a diputado federal. Eso se me hace muy interesante, y pues ahí tenemos mucho trabajo que hacer. Y bueno, un poquito sobre sus esposas, sobre si sus esposas eran personas acomodadas. Según las fuentes que tenemos, pues las retratan como unas mujeres bien, ¿no? Entonces sí queremos sugerir que estas mujeres con las que estuvo casado, pues sí eran personas de una clase privilegiada como lo era él. Incluso creo que es la primera, bueno, el doctor me corregirá, que se apellida Vivanco. Los Vivanco durante la época del Porfiriato son una familia muy reconocida por sus actividades económicas. Me parece que eran comerciantes. Incluso por ahí tenemos una foto de alguien que no metimos aquí. Esa foto la tuvimos la encontramos más bien dentro de nuestro rastreo. Y bueno, dentro de este último comentario que nos hacían sobre el Congreso Geológico de 1906, sí, él fue prácticamente participante, fue prácticamente el anfitrión quien recibió a estas personas que vinieron al Congreso y que les sirvió de alguna manera como guía para llevarlos o trasladar a estas personas desde Ciudad Hidalgo, que fue a donde llegaron, hacia lo que fuera la estación de Wingo y después dirigirse hacia Morelia. Incluso antes de iniciar la sesión con el doctor Mijangos estábamos hablando sobre esto. Y sí, él participó directamente. Y bueno, hay muchas cosas que ahorita se me escapan, pero creo que nos dejan muy buena tarea para seguir aportando a la vida y obra de este personaje. Doctor. Gracias. Bueno, desde luego es todo un personaje y en efecto a mí me han interesado personajes de la política. Desde luego el otro trabajo que luego presentaré en San Luis es el de don Aristeo Mercado, que lo he estado trabajando, pero este astrónomo, este personaje singular, me ha llamado mucho la atención porque es un personaje, créanme, muy bonito, es muy querido en Sinapecuaro. Además de don Felipe Rivera, se le recuerda a Juan Bautista Figueroa, este clérigo del siglo XIX, que de hecho es Sinapecuaro de Figueroa por él, aunque él nació en Jalisco, pero estuvo ahí como benefactor en la villa durante muchos años. Está don Felipe y está también un tercer personaje muy reconocido en la localidad, que es el general Félix Ireta. Félix Ireta Viveros, que fue militar
en la Revolución y posteriormente en los años 40 fue gobernador del estado. ¿Sí? Pero digamos que a nivel de un personaje más entrañable, porque de don Félix yo tendría mis dudas de cómo lo percibe la población, pero a don Felipe lo percibe muy bien en lo general la población, porque además es algo que queremos también matizar un poco ahí en el texto. Fue un gran humanista, digamos, muy sensible, muy identificado con su población de origen. De hecho, él nace y muere en Sinapecuaro. Eh, recordemos, por ejemplo, bueno, en la introducción, cuando François Javier Guerra habla en su libro de la carrera política de los porfirianos, dice curiosamente todos nacen en provincia, pero mueren en la Ciudad de México, porque es como el centro en donde aterrizan siempre todas las carreras y las trayectorias de los políticos en el porfiriato. Bueno, este caso no es así, él sí fue político, pero él siempre estuvo, digamos, muy identificado con su entorno local. Incluso estoy encontrando un dato, residía aquí en la ciudad de Morelia en un hotel, es decir, no tenía casa. Pese a que estuvo muchos años aquí laborando, no encuentro una evidencia de que él haya tenido aquí un domicilio particular. Relativamente cercana es la población de Sinapecuaro, pero me resulta curioso ese dato. Bueno, un poco asumiendo algunas de las cuestiones que tocaron. Por ejemplo, el asunto de su apellido. En efecto, él es Felipe Rivera y punto. Y en todo mundo se le conoce como Felipe Rivera. Pero sale a relucir que su primer apellido era Parra. El apellido del padre en algún momento de su vida lo prescinde de él, y por eso nuestra hipótesis de que fue en el momento en que don Felipe viene a Morelia a estudiar al Colegio de San Nicolás, porque aparentemente el padre no quería que prosiguiera sus estudios, más bien le interesaba la parte religiosa, que quizás fuera religioso, porque además en Sinapecuaro es una región muy religiosa. Habremos de matizar un poco también eso después. De donde emerge don Felipe es una sociedad muy con tradiciones religiosas muy arraigadas. Bueno, en efecto, lo de su entorno formativo habremos de matizar. Tengo sospechas, personas o sospechas de que uno de sus contactos y amistades personales es el licenciado Luis B. Valdés, que a la postre fue secretario de gobierno de Aristeo Mercado, que era el hombre, pues digamos, de más poder en el estado después de don Aristeo. Vínculos con las esferas nacionales, no, solamente quizás durante el maderismo, cuando es diputado federal y que se une al bloque renovador, que de hecho él es vicepresidente de ese bloque renovador. Me parece que le dan un poco su prestigio de don Felipe para darle ese cargo, que me parece que era un poco más simbólico. En todo momento el liderazgo político lo lleva el hermano presidente, Gustavo. Gustavo Amadero es el que lleva la fuerza, digamos, del bloque. Pero bueno, sabemos en lo que desencadena después eso, ¿no? Ya con la escena trágica. Sobre el espiritismo, en efecto, yo lo he comentado aquí a algunos colegas. Yo tengo casi la certeza de que era espiritista, pero no tengo las evidencias. Es decir, en el ambiente político del porfiriato, sobre todo de fines del porfiriato, la masonería y el espiritismo eran, digamos, redes que se tejían en las élites sociales, políticas, a donde él pertenecía, desde luego. No tengo una evidencia real, es una carta, un documento de militancia, una membresía, esto, no. Pero digamos que por asociación, por el contexto en el que él se mueve. En efecto, él tiene en su biblioteca personal, ahí señalamos las publicaciones espiritistas, las más reconocidas de Allan Kardec, y tenía las publicaciones que venían de España, el anuario, en fin. Él tenía el seguimiento también con Flammarion. Flammarion, por ahí lo señalamos, él era espiritista, Camille Flammarion. De hecho, da un discurso fúnebre en su tumba y le ofrecen la
la dirección de la Sociedad Espiritista Francesa, que no la asume, pero vamos, él militó en el espiritismo y mucha gente reconocida en el país era espiritista, ¿eh? Se conoce poco, al igual que la masonería, porque no eran prácticas que se pudieran evidenciar. La gente no pregonaba sus militancias en esos ámbitos, pero me da la impresión que lo era. También por ciertos detalles en su tumba que después vamos a trabajar más, que son, en su tumba no hay rasgos cristianos algunos, no hay cruces, no hay ángeles, no hay palomas, son simbolismos masones y me atrevo a decir que incluso espiritistas, pero bueno, esto será también una hipótesis que en su momento trataremos, si encontramos sobre todo más evidencias de esto, trabajar al respecto, pero por lo pronto solamente podemos especular, por eso un poco que dejamos la duda. Además, el espiritismo cardesiano de fines del XIX, ya del Porfiriato, era humanista y era una práctica científica, vamos, se concebía como una práctica científica. De hecho, decían los espíritas, era una ciencia moral. Pero el afán en la cientificidad de estos conocimientos, ahí se puede también deducir un poco el interés que tenía personajes como don Felipe por el espiritismo. En efecto, después citaremos ya con las imágenes algunas de estas evidencias de cómo, sobre todo hemos encontrado en sus libros que se dedicaban personajes de la política y de la ciencia que le dedicaban, entre ellos también Flammarion, por cierto. Los matices de la prensa, sí habremos también de matizar esto. En la prensa nacional, de hecho, le denominan la estrella Rivera, así le denominan a la estrella temporaria, la nova Persei, la estrella Rivera, así le denominan, ¿no? Y en efecto, en los ámbitos locales, y me atrevo a decir que en los nacionales, le dan mucho el crédito, le dan mucho el valor a don Felipe Rivera, quizás porque en ese ámbito internacional sí pueda haber un sesgo, ¿no? De que pues evidentemente eran ciencias que se dominaban en Europa y en Estados Unidos. Y hay muchos elementos del eurocentrismo que se pueden percibir en las ciencias, no solamente en la astronomía. Entonces, pues sí, de que un aficionado provinciano tuviera ese hallazgo, pues era poco común, era muy poco común. Pero bueno, estamos trabajando un poco también en las conclusiones donde simplemente matizamos ahí el hombre de su tiempo, pero vamos a matizar más esto en las conclusiones que en efecto me parece que más bien pueden ser como un epílogo en donde pues vamos a hablar precisamente de las dificultades que tenían personajes como don Felipe Rivera, no solamente por la parte de su formación intelectual, también de sus aficiones por la ciencia en este caso. Era muy complicado y era muy pico en esos años, ¿no? Había mucha precariedad, limitaciones técnicas, también las había seguramente, pero bueno, en ese contexto él creció y él se proyectó y se le reconoce desde luego. Por cierto, el planetario de la ciudad de Morelia lleva su nombre, licenciado Felipe Rivera, pero no hay mucho, no es un personaje tan conocido como debiera serlo. Y lo que comentaba también Javier, por cierto, lo de sus ideas políticas también las voy a trabajar más porque, por ejemplo, tenía mucho interés en la educación. Tenemos ya los discursos que daba siendo un personaje público, digamos, en su natal Sinapecuaro, lo invitaban en algunas actividades y por ahí tenemos discursos en donde da algunas ideas políticas, sobre todo muy apegado al reformismo liberal del siglo XIX, ya ventila algunas ideas de la democracia, por ejemplo, pero además mucho interés por la educación, mucho interés por la educación. Seguramente por ahí va también su énfasis del discurso que da a fines de 1912 en el Congreso Federal, en donde habla precisamente de la naturaleza de la educación de la época, la educación superior, y del cómo la ciencia debería ser obviamente la parte nodal de todo espíritu de educación superior.
¿sí? La ciencia. Y desde luego ponderando ahí en primer lugar a la astronomía, ¿no? Que, como parecía lógico. En torno al 10º Congreso Geológico Internacional, esa parte la estamos redactando ahorita con Natalia. Créanme que es sorprendente lo del Congreso Geológico Internacional. Se celebra en la Ciudad de México por instancias, digamos, del secretario de Fomento y después con el apoyo de Porfirio Díaz y de todo el aparato de gobierno, porque además era un acontecimiento internacional de un enorme prestigio. El 9º Congreso Geológico Internacional fue en Austria, en Viena, y de ahí se promueve que se desarrolle el siguiente en México y se realiza. En efecto, vienen más de 100 ponentes internacionales provenientes de Europa, de Asia, hay algún chileno, pocos latinoamericanos, hasta donde recuerdo ningún africano, pero bueno, obviamente casi todos son geólogos que provienen de Europa y Estados Unidos. Gente muy importante. Y bueno, como parte de este Congreso Geológico se realizan 31 excursiones científicas a todo el territorio nacional. Y a Michoacán se proyectan 2 excursiones científicas. Una de ellas la va a encabezar el ingeniero Ezequiel Ordóñez. Esa es una expedición que tiene, digamos, su propósito de ir hacia el volcán Jorullo. Y hay otra excursión que es la que encabeza el doctor Paul Weitz, que es un geólogo muy reconocido que ya trabajaba aquí en México. Y él encabeza esta excursión científica. Vienen más de 20 geólogos internacionales y llegan a Michoacán, a la zona precisamente del distrito de Sinapecuaro. Don Felipe Rivera participa en el Congreso como delegado del estado de Michoacán. Asisten tres digamos, representantes del estado de Michoacán, Manuel Martínez Solórzano, el doctor, que es el director del Museo Michoacano entonces, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, que era socio fundador de la Sociedad Astronómica de México y también socio fundador de la Sociedad Michoacana de Geografía y Estadística, y don Felipe Rivera, que era el hombre de mayor prestigio en esos ámbitos de la ciencia en Michoacán. Entonces, él es una especie de anfitrión, él recorre con los geólogos internacionales esta parte del territorio. Hay una serie de crónicas muy bonitas donde se ve con lujo de detalle todo lo que hacen los congresistas, el cómo son recibidos de una manera extraordinaria, créanme, en las poblaciones del distrito. En fin, es verdaderamente un acontecimiento internacional, dice, los sabios que llegan del mundo para conocer Michoacán y sobre todo por el paso de estas poblaciones. Es una crónica muy bonita, vamos a tratar de reconstruir algo por ahí. Pero bueno, en efecto, don Felipe tiene participación, él no es ponente, pero digamos, él encabeza esta excursión junto con el doctor Paul Weitz, quien como geólogo, él conduce, digamos, en la parte científica. Don Felipe es más bien el anfitrión, tenemos por ahí también algunas imágenes. Y esta es la parte que ahorita estamos trabajando, la parte del Congreso Geológico y de la fundación de la Sociedad Michoacana de Geografía y Estadística, en donde él participa como socio fundador y en donde va a publicar una buena cantidad de sus textos, de sus observaciones científicas. Bueno, hasta ahí dejaríamos, creo que estamos abusando del tiempo, ¿verdad? No, Así para que si hay nada. más preguntas, por favor.